Hola, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Tomás. y yo soy Marta, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos parte del equipo de Tribu y queremos dar la bienvenida al primero de los 3 eventos que tenemos organizados esta semana en el marco del orgullo, como Proud Tribu. Este se llama LGBTQ Quiz y la idea es que hoy juntos rompamos un poco los mitos y barreras y construyamos autenticidad. Para acompañarnos al día de hoy en la sesión que tendremos, tenemos a 3 invitados muy especiales que les iré introduciendo y luego se irán incorporando a la sala. Y luego Marta os comentará un poco en detalle cómo sucederá todo el proceso. En primer lugar, quiero invitar al escenario a Pepe, que es una performer drag y activista que cuestiona el concepto de identidad. Bienvenida, Pepe. En segundo lugar, quiero darle paso también a Mayan, al escenario. Mayan es la directora del Servicio Psicosocial de la Fundación EDI, que es una fundación que funciona en Madrid y que sirve como casa de cuidados para niños y jóvenes LGBT que han sufrido discriminación. Bienvenida, Marian. Y por último, a Ladislao Vapori, Ladis, que es parte del colectivo Afroconciencia, que también viene un poco desde su perspectiva para hablarnos sobre el tema de género, identidad y interrelación dentro de la sociedad. Bienvenidos a todos. Vale, Hola. perfecto, empezamos. Hola, ¿qué tal? Pepe, Mayan, Ladislao. Bueno, entonces, les explico un poco qué va a pasar. Empezamos esta sesión de LGTB Quiz que está dividido en 2 bloques. El primer bloque va a incluir preguntas sobre conceptos básicos de la diversidad y el segundo bloque va a incluir preguntas sobre mitos y barreras del colectivo LGTB. Entonces, ¿cómo funcionaría la mecánica? Porque claramente tanto participantes como los que están compartiendo con nosotros ahora Ladislao, Pepe y Maya, pues van a participar. Entonces, ¿cómo funcionaría el tema? Activaremos cada pregunta en la sección que tienen a su mano derecha en encuestas, en la barra derecha, para que puedan responder y luego conversar sobre los resultados de cada pregunta. Así que no los dejo esperar. Ladislao, ¿quieran decirnos algo? Bienvenidos. Bienvenides. Hola, gracias. Es un placer. Hola, estar. muchas gracias. Oh, el placer es nuestro. Entonces, sin más empezamos, ¿les parece? Bueno, sí. Listo. Genial. Publicamos la primera pregunta. Está publicada, ¿la ven en la parte de encuestas? ¿Cuál de las siguientes frases es falsa respecto al concepto de género? Opción A. El género es una construcción social y cultural incorrectamente asociada a lo biológico. Opción B. El género, lo femenino y lo masculino, es modificable. Opción C. El género es lo que la sociedad espera de las personas. Y opción D. El género es solo hombre y mujer. Pueden darle clic a la opción que ustedes crean que es la respuesta correcta. Tenemos ahí algunas respuestas. Vamos a dejar un par de minutos, un par de segundos para que las personas puedan seguir votando y vamos un poco a evaluar luego los resultados que tenemos, ¿no? Hay un 50-50, lo veo entre la A y la D. Si quieres, vamos conversando al respecto. No sé si Pepe quiere comentarnos algo. Yo he votado también, no sé si debería. Me ha salido ahí De votar. todas maneras, ustedes 3 tienen que votar. Ah, vale. Pues sí que, vale, si le parece bien empiezo yo, pero digo, de pelo ya, el pastel. Claro. Bueno, pues yo he votado la D porque, bueno, básicamente el género no solamente se atribuye a hombre y a mujer, hay un espectro cada vez más amplio de identidades de género que van surgiendo. Muy bien. ¿Queréis completar algo Sí. más, Mayan o Ladis? Pues no, solo remarcar que el género, como sabemos, no es algo binario y hay un rango bastante amplio y eso, respetamos todo ese rango que creo que vamos a ir hablando de él, ¿no?
Así que yo también puse la D. Sí. Pues fíjate, yo en realidad he marcado, estaba debatiéndome también entre las posibilidades de marcar la C. No porque yo piense que el género como tal, como algo que la sociedad espera, sino es la parte más imperante, ¿no? O sea, la parte más importante del género en términos prácticos es que cuando uno se presenta en cualquier entorno, se le proyectan un montón de expectativas y entonces tiene que estar constantemente negociando entre las expectativas que tiene la sociedad y la autodesignación de género. Si viviéramos en una sociedad en la que no existe esa negociación, sino que la sociedad simplemente te da la oportunidad de expresar con qué género te identificas y no se habla más, hubiera marcado decir que es una construcción social. El problema de que es una construcción social es que se impone o te la intentan imponer y eso me parece lo más problemático, la expectativa social. Bueno, eso es muy interesante porque sí que es cierto que el género es algo que funciona socialmente, en el sentido de que tú para desarrollarte en sociedad empleas de alguna manera tu género y la sociedad espera un género de ti, quiero decir. O sea, hay muchos ámbitos de la sociedad que están divididos en función del género, desde comercialmente cuando vas a comprar cualquier cosa, hasta higiénicamente cuando hablamos de los baños, pasando por cualquier aplicación en la que te registres o cualquier correo electrónico que te hagas, te van a pedir un género. Digamos que así socialmente, no solo tiene una variante individual que es como tú te sientas. Sí, y además yo no solamente estoy de acuerdo, sino que además es que en términos prácticos, porque a mí cuando tenemos estas conversaciones me gusta un poco pasar de lo que es teórico o académico a lo que es la vida de las personas. Y en términos prácticos, el género te debe importar en tanto en cuanto se entiende. Es decir, si yo tengo una opción de género, una identidad de género que nadie conoce, que todo el mundo desconoce, solo me ayuda en mi relación conmigo mismo, pero en mi relación con la sociedad no me ayuda. Yo para que ese género tenga un verdadero efecto positivo y de reafirmación en la sociedad, dependo del conocimiento que la sociedad tenga de mi opción de género y de su aceptación, del nivel de aceptación, claro. Sí. Bueno, ahí entra en juego también lo que es la expresión de género, que esa es otra que creo que va a aparecer en algún momento de la tarde. Total, total, no nos adelantemos, que hay más preguntas, hay un montón. Pero bueno, dale, Tomás, si quieres, tú cuéntanos sobre la segunda pregunta. Vale, ya nos hemos ido un poco adentrando, hemos hablado de la construcción del género, pero ahora estamos hablando un poco de qué significa esa identidad, ¿no? O sea, aquí ya no estamos hablando solamente de cómo se construye, sino un poco de dónde viene esa identidad, ¿no? O sea, que al final es un poco complementaria a la pregunta anterior. La primera opción es la identidad de género corresponde al sexo asignado al nacer. La segunda es el sentido interno de una persona, hombre, masculino, mujer, femenina, ambos o ninguno otro. La identidad de género no incluye la libertad de modificar la apariencia o la función corporal y la identidad de género depende de la orientación sexual. A ver, van saliendo algunas respuestas. Es Por que, ahí hay que darle, es que creo que es con truco, ¿no? Como que ahí está interesante. Leerlo ahí un par de veces. A ver si vamos respondiendo. Por ahí un poco más de respuestas. A ver, van cambiando un poco. A ver, Mayan, cuál es tu opinión acerca de este tema? Yo creo que elegí el B. Creo que es lo que más es cerca, perdón, a lo que es la identidad de género, aunque creo que también más complejo que eso, pero sí, al final es el sentido de la persona. Y
como hablamos antes, puede ser más masculino o más femenino o ninguno o los dos. Creo que el A, que es la identidad de género, corresponde al sexo asignado, es justamente eso, no es el género, sino son las expectativas sociales, ¿no? Y que al nacer, o sea, sale el bebé y es un niño, es una niña. Pues no, cuando yo estaba embarazada siempre me preguntaron si es niño o niña y yo decía pues que no sé, van a elegir eso. Así que es muy, yendo a la práctica, es verdad que en el día a día hay muchas elecciones que hay que hacer con eso, pero el B es, creo, para mí el más cerca a lo que es la identidad de género. Sí, yo creo que para muchos, en verdad, ¿no? Sí. Pepe, no sé si quieres comentar algo. Sí, yo también he marcado el B y estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. La identidad de género es algo que es una sensación interna en la que, o sea, no tiene nada que ver o sea, no tiene por qué estar relacionada con el sexo biológico. No, sí, total. Y también puede ser algo que evolucione. En cierto modo, tampoco es al contrario de lo que se puede pensar a primera vista, o sea, a primera vista de que está relacionada con el sexo y ambas cosas son algo como completamente alterable. La identidad de género puede evolucionar y puede pasar por distintas fases. Y eso no tiene por qué atribuirse a una confusión, simplemente puede ser así. Total, es que en verdad a la larga todos estos conceptos van evolucionando también de acuerdo al tiempo que nos encontremos y cómo van también la mentalidad de las personas y las sociedades pues van cambiando como todo y nos tenemos que también como comunidad pues ir adaptando a ello. Entonces sí, súper, súper importante eso. Yo también considero que no hay ningún tipo de definición concreta, ¿no? Como que encasillado un poco, pero bueno, para el motivo del quiz pues tenemos que ponerlos en opciones A, B, C y D. Pero bueno, la verdad es que vuelvo al tema anterior, ¿no? Vamos a ver. Si, de hecho, hay una contradicción en elegir la B como opción, porque si nosotros elegimos la B y lo que estamos diciendo es que la identidad de género es el sentido interno, es decir, que es una opción completamente individual, casi diría yo individualista, lo que estaríamos diciendo es que no existe ninguna convencionalidad necesaria para elegir tu género y como mínimo tienes que poder llamarlo. Y para poder llamarlo, antes ha tenido que haberlo llamado a alguien antes que tú, para que tú puedas elegir esa identidad. O bueno, si en un momento dado tienes la capacidad creativa de ponerle tu nombre, fantástico. Pero para que tú puedas, de alguna manera, no es tan relacional. Tú vas a tener que llegar a algún entendimiento con la sociedad. Entonces, ese proceso que estoy completamente de acuerdo con Pepe, que puede evolucionar, igual que evoluciona la lengua, igual que evoluciona la sociedad, igual que evoluciona la percepción o la aceptación de ese género que puede haber elegido uno previo. O que uno en un momento dado diga, pues fíjate, ahora que ya hemos aceptado o que hemos descubierto o que hemos integrado esta nueva identidad de género, me he dado cuenta de que es con la que yo más me siento identificado. Sin sociedad no hay género. Entonces, más que chocar, chirriar, lo que no me cuadra es que en estas discusiones en esta conversación hay como algo que subyace, que es este individualismo, el hecho de que determinadas sociedades, sobre todo, van a creer que la sociedad no existe y que todos estamos que podemos ser muy individualistas y que podemos tomar una elección completamente solos. Yo creo que esto viene, quizá, a lo mejor no lo sé, quizá puede venir porque tenemos ya una tradición histórica en los últimos tiempos de este rechazo, histórica me refiero a lo mejor los últimos 50 o 80 años, en la sociedad occidental de este rechazo de negarle a la gente la capacidad de elegir su identidad de género. Y entonces se describe de una manera defensiva. No, mientras lo sientas tú, entonces ya basta. Yo creo que no basta. Yo creo que lo tienes que sentir tú, pero necesitamos esos espacios en los que yo te entienda. Cuando tú me digas, mira, este es mi género. Si en un momento dado, por ejemplo, ahora que se ha puesto tan de moda el tema de los pronombres, y no me alargo más,
el tema de los pronombres. Si en un momento dado, si una persona no me comunica cuáles son los pronombres con los que yo me debo o con los que a esa persona le gustaría que yo me dirigiera a ella, y esos pronombres yo no los domino, pues no puedo respetar su género. Y entonces no existe la oportunidad de que esa persona se reafirme. Creo que no tenemos que tener miedo a la dimensión social de la identidad de género, porque ahí es donde está la verdadera oportunidad para que todas las opciones sean aceptadas. El género no puede ser como un tipo de arte muy ocultista, ¿no? O completamente abstracto que nadie entienda, ¿no? No puede ser así. Tiene que ser algo que sea visible, que sea comprensible, y oportunidades como esta conversación, son las que lo permiten. Si no, no reafirma. Y entonces el género sería, pues eso, de género oculto. Y no puede ser. Gladys, es muy interesante esto que mencionas porque además hemos estado hablando al comienzo de algo que venía de la creación de ese género en contexto con la sociedad. Luego estamos hablando de la identidad hacia adentro. Y hay una parte también importante del género que es esa parte de expresión, de un poco de expresar, de que no es solamente cómo me siento y cómo yo soy internamente conmigo mismo, sino de cómo se realiza la expresión de género, ¿no? Y en ese sentido voy a lanzar la siguiente pregunta, que es, ¿qué es la expresión de género? Expresar sentimientos y gestos es la primera opción. B, la forma en la que manifestamos nuestro género mediante nuestro comportamiento y nuestra apariencia. C, algo que siempre está vinculado con tu sexo biológico, identidad de género, orientación sexual. O D, todas las anteriores. Bueno, yo creo que esta es la pregunta que nos faltaba en todo esto que estábamos hablando, porque esta es un poco la llave, ¿no? De que no podemos comprender lo que hemos hablado anteriormente sin hablar de expresión de género, es decir, cuando esto lo pones en sociedad. Vale, es curioso porque un poco la que más por ahora ha salido ha sido la B, ¿no? Un poco el sentido interno de que estamos hablando de que expresamos nuestro género mediante el comportamiento y la apariencia, pero incluso me quiero referir ahora a algo que ha mencionado una de las personas que está participando como audiencia, Alex Cañizales, que ha hecho un par de referencias sobre el tema del género en sectores no occidentales, ¿no? O precolonizadores, donde hablaba de pueblos y tribus que entendían el género como un espectro y que muchas culturas siguen teniendo un tercer género, o en Tailandia pueden existir los Katoe, o en México los Muche, y que es un poco también parte de que no todo se tiene que comprender bajo ese prisma un poco occidental, ¿no? Entonces, bueno, un poco por que comentéis bajo este siguiente elemento. Sí, sí. Es que, sí, totalmente de acuerdo. Todo tipo de identidades de género y han funcionado en sociedad de alguna manera muchas distintas identidades de género que no se corresponden necesariamente con la idea que tenemos occidental de la identidad de género. Y eso a mí me ha gustado mucho ese comentario porque es verdad, hay que abstraernos un poco de lo que ha pasado fuera de Occidente. Yo, si me permites, a ver, algunos no tenemos la necesidad de abstraernos de Occidente porque no estamos en Occidente, no vivimos en Occidente. Vivimos geográficamente, pero Occidente, por su porosidad y por ese fenómeno que también salió de Occidente o que ha sido catalizado por Occidente, llamado globalización, vivimos en subespacios, ¿no? En los que muchas de estas definiciones bailan. Y claro, yo no necesito irme a México para vivir en espacios decolonizados, porque en Vallecas los hay. Yo ahora mismo estoy en Malabo, en Guinea Ecuatorial. Bueno, por otras razones, también porque yo soy de ascendencia ecuatoguineana y cuando estoy en Madrid también me muevo con un montón de personas afrodescendientes. Bueno, pertenezco también al colectivo Conciencia Afro, en el que precisamente lo que hacemos es construir espacios por y para afrodescendientes en los que todos estos conceptos toman otra dinámica, ¿no? Porque hay muchas personas, muchos hombres cis homosexuales que no se identifican con la etiqueta gay porque son afrodescendientes y entienden que lo gay es más occidental que lo queer, en el que hay una libertad
mucho más amplia de precisamente expresiones de, entre otras cosas, expresiones de género, ¿no? En la etiqueta gay, en los lugares gay, en los espacios gay, donde supuestamente hay una libertad para expresar el género, resulta que se empiezan a solapar una serie de fenómenos de racismo, etcétera, que no quiero mencionar porque creo que vamos a entrar después en tema de la interseccionalidad, pero que de alguna manera vuelven a... yo me estaba también... volvía un poco al tema de la pregunta, porque había una parte en la que yo he elegido la última porque me parecía que, de nuevo, el género, esa negociación para mí no solo se da con la parte social y con la parte individual, sino con la parte biológica, porque hay una serie de hormonas, de cuestión hormonal, que se da. Entonces, el hecho de que nosotros en Occidente lo asociamos más con me voy a poner un tratamiento hormonal que de alguna manera me ayuda a negociar esto, es una opción. Es decir, que cuando uno se cuestiona si sí o no, o una se cuestiona si sí o no va a ponerse con un tratamiento o no, pues lo que vuelve a hacer es, de nuevo, negociar con su cuerpo. Y no con su cuerpo, me refiero a negociar, es decir, relacionarse con su cuerpo desde el punto de vista hormonal. Entonces, a mí me gusta mucho el tema del espectro porque, de nuevo, da más libertad. Así que es lo que yo diría. Vamos, que he dicho todo y no he dicho nada, vaya, porque... Es que al final es, ¿no? como dices, ¿no? Todo es fluido y va cambiando. Entonces, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No es solo expresar el género mediante tu apariencia, sino también puede ser mediante tu psicológico, mediante tus sentimientos, mediante cómo eres, ¿no? Cada uno lo expresa de la manera que quiera. Entonces, sí, es cierto. Claro. Vamos. Sí, yo también al principio era la B y después dije que la D es más precisa porque tiene un poco de todo. Sí, estoy muy de acuerdo que es lo social, lo individual y lo biológico. Claro, también tiene que ver. Perfecto, a ver, si quieren vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, yo creo que dentro de la comunidad la gente en verdad no muchas veces está acostumbrada. ¿Cuál de los siguientes enunciados de persona travesti, transexual y transgénero es correcta? A. Un transgénero no se identifica con su sexo biológico, pero puede también aceptarlo. Se lleva la sociedad género, pero no cambia su género. C. Un transexual se siente asociado a la persona que nace como hombre, pero se siente mujer. D. Todas las anteriores son correctas. O ninguna. Vamos votando, si desean. Este es un tema que en verdad es un poco polémico también, porque mucha gente utiliza los términos erróneamente, se identifica con algunos o desconoce realmente el significado de cada uno, ¿no? Y dentro del mismo colectivo, pues no sé, desde la experiencia de ustedes cómo lo habrán experimentado, pues también puede ser colectivos discriminados dentro del propio colectivo como LGTB. Bueno, es que hasta hace relativamente poco el término travesti era un sinónimo de transexual o transgénero. Entonces, o sea, no sé exactamente cuándo empieza a utilizarse el término trans, pero hasta hace, si tú te echas atrás todo lo que está escrito, todo lo que está documentado de las personas trans, no hay una, o sea, se utiliza la palabra travesti, entonces era un término como paraguas que abarcaba muchas cosas. Simplemente que tú podías ser travesti porque tú te identificabas con un género distinto al sexo asignado, pero también podías ser travesti porque hacías espectáculos con esa nueva identidad de género. Entonces era un término que abarcaba muchas cosas hasta que apareció el término trans. De todas maneras, un poco para complementar lo que estás diciendo, Pepe, el tema de también el género y la identidad, como hemos dicho, es un espectro, es una cosa que tiene mucho que ver con la identidad, pero que también muchas veces la sociedad y sobre todo el entorno tradicional cis o otros aspectos fuera del colectivo, al final es una visión de rechazo del desconocimiento, es el que un poco también motiva este planteamiento, ¿no? Entonces me parece un poco interesante también ver la perspectiva de Mayan y de Ladis desde el punto de vista también de vuestra perspectiva, hasta qué punto es
desconocimiento o hasta qué punto también es un poco falta de empatía o falta de querer realmente conocer al otro, ¿no? Yo puedo decir que muchas veces es falta de conocimiento antes que todo. Y al final tenés que ser una persona que quiere conocer para ser informado o informada de los diferentes términos. También estoy de acuerdo, claro, con Pepe, que dijo que era un término paraguas y en los últimos años hay más y más definiciones más específicas para que más gente se pueda identificar con ellas. Pero yo, claramente que gente homofóbica, transfóbica, LGTB-fóbica, le va a costar informarse y usar el término correcto. ¿Qué es el término correcto? Eso, otra vez, tiene que ver mucho con la persona que está delante tuyo. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste antes, con lo que al final hay que sentarse con la persona y preguntar, hey, ¿cómo quieres que te llame? O ¿cómo te es más cómodo que hablemos? ¿No? Porque yo puedo asumir cosas automáticamente, pero que no tienen nada que ver con la realidad y la sensación de esa persona. Entonces, ese primer, de una manera respetuosa, claramente, tiene que suceder, yo creo, para no faltar respeto nunca y que nos podemos hablar en términos correctos. Totalmente de acuerdo, mucha empatía, mucho respeto, ¿no? Hacia la otra persona para poder conocer realmente. Y curiosidad, y no tener miedo a abrir la mente y debatir y preguntar, siempre de respeto, pero preguntar. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo. A mí me parece que hay una cuestión ¿no? de cómo funciona un sistema, ¿no? Porque al final todo esto es muy sistémico. Si el grupo que en un momento dado quiere introducir un término nuevo o una manera nueva de ver las cosas, no tiene acceso al poder, es decir, lo está haciendo desde la periferia porque es un grupo minoritario o porque es un grupo, bueno, de otra clase con menos poder adquisitivo, poder en los términos en los que se defina. Pues entonces el sistema lo detecta como una anomalía y cualquier sistema que funcione bien engrasado como son nuestras sociedades, va a intentar eliminarlo, porque las anomalías pues son atacadas, son arrinconadas. Entonces, de repente, si yo desde mi periferia me pongo a decir que no, en realidad deberíais dar lugar a este espacio, que es un nuevo término, yo, que represento un nuevo género, etcétera, que estoy aquí arrinconado, pues lo normal es que la gente diga, este señor está loco, o hay que detenerlo, o que le rechacen, ¿no? Claro, el problema que veo es que muchas veces cuando hablamos de esto es ignorancia o es fobia o tal, que ahora afortunadamente la fobia se define como miedo o rechazo, es decir, que no entra en por qué lo rechazas, sino que se define como fobia, como en el momento en que hay un rechazo es una fobia, me parece muy bien. Lo interesante es que tenemos que definir las recompensas, es decir, ¿qué gana la persona cis que se identifica con el género que le ha asociado la sociedad y que además es blanco, rico y tiene genitales masculinos? ¿Qué gana en aceptar a una persona transexual? Hasta que las figuras de poder no dicen, bueno, a estas personas hay que darles un espacio social y entonces lo convierten en una generación de corrección política que de alguna manera deja mal a los que no respetan esto, no se produce la recompensa social para que esas personas respeten y pongan en práctica esta curiosidad sana y respetuosa y preguntar, ¿no? Por los pronombres o cómo quieren que se dirijan hacia nosotros, ¿no? Necesitamos que las figuras de poder se impliquen. Y entonces cuando ya veamos a toda la gente que al final nos dice lo que tenemos que hacer o que impone las tendencias, veamos con la naturalidad con la que preguntan, oye, ¿y con qué pronombres quieres que me dirija a ti? Y lo veamos en la ficción o en el telediario, no lo vamos a normalizar. Es decir, yo por lo que no puedo culpar es por una persona que no para de preguntarme si me puede tocar el pelo. Claro, porque esa es la reacción que tiene. Pero no hay una manera natural de que esta persona me haga esa pregunta hasta que no se naturalice. Y las fuentes de normalización están en nuestra ficción, están en nuestros contenidos, están en este tipo de cosas que llegan a todo el mundo
y que de alguna manera ponen sobre la mesa los comportamientos a imitar. Entonces, si no tenemos referencias, la gente no puede sacarse la naturalidad del bolsillo, porque el ser humano, la conducta funciona por imitación, ¿no? Entonces, necesitamos que las personas que tienen influencia, no los influencers, sino las personas que realmente tienen influencia, se colocan en esa situación para dejar de despegar esta visión romántica de que solamente porque creemos en el respeto universal vamos a saber cómo actuar en determinadas situaciones. Muchas veces no lo sabemos, es normal. Es muy importante lo que dijiste. Te puedo contar también que como trabajadora social me toca, y yo creo que todos los trabajadores sociales son puestos de poder, porque al final a veces tenés que, bueno, decidir vida o muerte para familias, para personas. Entonces, aunque sean funcionarios así y no influencers, hay mucha influencia ahí. Y muchas veces me toca educar o informar a otras trabajadoras sociales, profesores, directores que no saben por falta de información o no sé por qué, pero no importa, pero no saben cómo tratar a esas personas y eso es tan importante, estoy totalmente de acuerdo, cuando sea más normalizado, cuando no tenga que escuchar, es que el doctor no me quería llamar en femenino, es que el abogado no me quería llamar en femenino, es que el policía no me quería... Todas esas funciones de poder que tristemente escucho todos los días que siguen existiendo, totalmente, seguir educando, seguir luchando por eso. Y si os parece, vamos un poco, hemos hablado de visibilidad, de aceptación, sobre todo el tema de concienciación. Hay un tema que se habla con el tema del lenguaje inclusivo y que un poco lo voy a utilizar como referencia para entrar en el siguiente bloque. Al final hay unas siglas. Hace varios años, como decíamos ahora, el travesti era el término paraguas para esa T, que no existía. Eran lesbianas y gays. Y luego hemos añadido la T, hemos añadido la B. Un poco también, cada vez más, se han añadido siglas dentro del colectivo y la siguiente respuesta va un poco en esa línea, ¿no? De que evaluemos y exploremos qué significan las siguientes adiciones, ¿no? En este caso vamos a hablar de la letra Q, ¿no? De qué significa esa letra Q, si esa última o una de las últimas adiciones que hemos tenido, queen, questioning, queer o ninguna de las anteriores, ¿no? Aquí al final también hay un planteamiento y que cada quien refiera un poco, creo que estamos todos un poco mucho más alineados, esta es una de las preguntas poco trampa, pero es un poco por entender cuál es el planteamiento y realmente qué significa ser queer, ¿no? O sea, en este sentido ya lo ha mencionado al comienzo Ladis, lo ha mencionado también Pepe, o sea, un poco que realmente es no ser conforme o entrar dentro de un espectro, que es un poco también de evolución. Entonces, bueno, un poco que nos contéis vuestra posición y vuestra opinión con respecto a este tema. Bueno, no sé si quiere empezar. Dale. Adelante. El término, mira, a mí este término me está volviendo loco últimamente, te digo por qué, porque estoy interesándome sobre todo por este debate que ahora tenemos en España con el tema del movimiento feminista que está entrando en unas conversaciones muy interesantes sobre realmente hasta qué punto se debe o no legislar el género y además sé que me estoy colocando en el ojo de huracán por tener esta conversación aquí, pero me parece todavía más pertinente, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que cuando se legisla, cuando uno se define, siempre hay cosas bien ordenaditas y otras que quedan un poco... Es muy difícil hacer una legislación que esté al gusto de todos. Pero yo sí creo que la palabra queer se ha convertido en un término de refugio para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando en un momento dado todas esas categorías de las letras empezaban a definirse aún más, lo que empezó a ocurrir es que, como en la manera en la que estaba ocurriendo en Occidente, estaban mezcladas con, pues eso, el capitalismo reinante y entonces
para ser una cosa u otra dependía de lo que comprabas y de a qué lugares ibas, etcétera. Entonces, esa definición un poco más mercantilista, sí, de mercado, de cada una de esas siglas, empezó a dejar a gente fuera, empezó a sentirse gente que, bueno, que de alguna manera no había suficientes letras o que esa letra con la que se identificaba, como decía Pepe, pues de repente ya hemos evolucionado y ya no me siento cerca de ella, me ha pasado, o sea que a mí me parece que el término queer es probablemente el más amable porque se ha convertido en el término paraguas. Ahora, siempre lo ha sido, lo que pasa es que antes tenía menos penetración, ¿no? Tenía menos acogida. ¿Y qué ocurre? Que también tiene que ver con el conocimiento del inglés que ha ido teniendo la sociedad occidental no anglófona, porque muchas veces el término, claro, está en inglés. Entonces, hasta que no ha habido mucha más aceptación y conocimiento de qué significaba ese término, de la historia que tenía, o que se ha convertido en una palabra comodín para todas las identidades no binarias, entonces de repente ha ido cogiendo más fans, ¿no? O más seguidores. A mí me parece que a día de hoy resume muchas cosas. Ahora, ¿por qué yo lo relacionaba con el tema del movimiento feminista? Porque el movimiento feminista está diciendo que hay que todos los desacuerdos que se tienen con la legislación actual que está proponiendo el PSOE en España, tiene que ver con, tiene que ver con la teoría queer. Y yo, la teoría queer, tal y como se entiende en esa legislación, no la entendía yo. Entonces, de repente también este término está siendo muy contestado, ¿no? O sea que no solamente estaría como una categoría, sino también como todo lo que hay detrás, ¿no? Porque esto es una disciplina académica, ¿no? Queer Studies o los estudios queer, ¿no? Pero vamos, como categoría como tal, dentro de el acrónimo, a mí me parece el más amable y el más inclusivo de todos los términos a día de hoy. A mí me parece que coincido contigo en el más amable, es el que más acoge distintas identidades, pero también es el más punk, en el sentido de que es el que menos puedes controlar desde un punto de vista político, desde un punto de vista académico, muy difícil de abarcar, porque, digamos, es el nuevo término paraguas y ahora con frecuencia el queer se utiliza casi como sustitutivo del LGTBQ+, en el sentido de que el queer aborda casi todas las demás letras y se puede utilizar. Conozco casos que se utiliza así, pero también abarca más. O sea, abarca también todo otro tipo de comportamientos y otro tipo de identidades que igual no tendrían que ver con las siglas originales en un principio. Entonces, a mí es un término que me gusta mucho por eso, porque es muy, o sea, acoge, digamos, a muchísimas identidades que de otra manera no encontrarían meterse, pero a la vez es un término que siempre va a ser problemático. Para mí en un buen sentido. Totalmente de acuerdo, sí. Maya, no sé si quieres completar algo al respecto de esta pregunta o si pasamos a otra. No, me parece interesante solamente el proceso de que al principio eso, los símbolos, las definiciones que necesitamos para tener un lenguaje común, ¿no? Y que habían muchas letras y ese proceso que decían que como de repente ya la gente quizás se hartó, se complicó de tantas letras que vuelven al queer. Es como, me parece un proceso histórico interesante, volver como para atrás en ese sentido, pero en el buen sentido que acoge dentro de eso, de ese término queer, muchas cosas. También está pasando un poco con la letra T, porque hasta, digamos, la letra T en principio es para las personas transexuales, pero esta letra cada vez veo más que se aplica a la identidad trans y la identidad trans entendida ya como un espectro mucho más grande. Porque yo cuando empecé a hablar de queer, yo entendía que, por ejemplo, las identidades no binarias formaban parte del queer. Pero últimamente, por lo que estoy leyendo, las identidades no binarias también se engloban dentro de lo trans, como que lo trans ha dejado de ser
o sea, ha dejado atrás la noción binaria que se tenía de lo trans y ahora mismo también está convirtiéndose como en un nuevo queer en relación al género. Y además, fíjate que, Pepe, yo estoy completamente de acuerdo, pero es que además creo que lo que yo entiendo, lo que yo te digo decir, es la generación, o sea, cómo se entienden, cómo los términos van como distintos, porque las distintas generaciones los van interpretando de una manera distinta. Si yo le digo la palabra queer a una persona que tiene 50 años en España, no le dice mucho. Yo soy gay o no soy gay o tal o cual. De alguna manera, lo que necesitaban unas generaciones más mayores, o 60, a lo mejor años, 70 años, era la aferrarse a una identidad que la gente pudiera entender y por ahí canalizar una lucha por unas libertades que eran básicas en aquel entonces. En el que esas libertades ya están garantizadas, una persona de 20 años en España no se plantea si tiene derecho a una cosa u otra. Libertades básicas, porque luego, desde luego, vemos cómo hay cuestiones. Sí. En nuestra fundación hay muchos jóvenes de 20 años según de dónde eres y en qué familia naciste. Pero bueno. Sí, no tienes razón. Pero yo creo que sobre todo cuando una persona está abierta a tener una identidad de género no binaria, entonces el punto de partida es completamente distinto sobre la lectura de todas este acrónimo, ¿no? Sí. Perfecto. Si quieren, vamos con una siguiente pregunta. Nos ponemos aquí un poco más, este es un tema un poco más delicado, a ver, lo vemos, pero bueno, es real. La tasa de suicidio de jóvenes del colectivo LGTB ha aumentado hasta un alarmante 60% en los últimos 45 años. ¿Consideran que esto es verdadero o falso? Estamos lamentablemente muy alineados a la respuesta. No sé si Megan, un poco volviendo a la referencia que hacías antes del trabajo de la fundación, ¿querías hacer algo con una referencia a esto? Sí, bueno, creo que queremos pensar que en Europa o no, en la Asociación Occidental, como hemos hablado todo este tiempo, ya no hay transfobia, ya no hay homofobia, ya no hay LGTB-fobia, que todos están conectados al Instagram y a los influencers y todo bien, pero no. Y tristemente en nuestra fundación hay gente, bueno, de todos lados, porque también tenemos visitantes de cero, pero también tenemos un porcentaje importante de personas de España que vienen por todo tipo de LGTB-fobia, si es dentro de sus familias, de la pareja, y que sufren de violencia, que sufren de un ambiente imposible para vivir. Entonces, estas estadísticas, no sé si es suicidio o intentos de suicidio, pero no me parecen raras o extrañas, porque es así, las historias que nosotros escuchamos todos los días de ambientes imposibles, infiernos dentro de sus casas y años, y que intentan salir de eso, y por eso nosotros le damos un lugar seguro. Pero sí, las personas LGTB sufren de un porcentaje alto de intento de suicidio, de sin hogarismo. Las personas LGTB también son 3 veces más de riesgo de estar sin hogarismo de personas cis. Así que... Y sorprende un poco, ¿no? Este tipo de porcentaje, porque, bueno, tú dirás que con el pasar los años y las décadas, pues la comunidad está agarrando más fuerza en temas de leyes, en mucha más apertura, ¿no? Y dirías, ¿por qué iría aumentando una tasa de intento de suicidio, ¿no? Si es que estamos ganando tanto terreno y tanta visibilidad. Pero no sé qué opinen, pero yo creo que también es porque, sobre todo por eso, ¿no? Como estamos más visibles, también estamos más vulnerables, tanto emocionalmente, pues como socialmente y físicamente. ¿No se opinan lo mismo? Mi pregunta es, yo no, o sea,
no conozco mucho de estadísticas, pero o sea, de los últimos 45 años también, claro, me gustaría saber qué abarcaban cuando se hacía una estadística de tasa de suicidio en jóvenes LGTB. ¿Sí? Claro. Para empezar, ¿se sabía quiénes eran LGTB o no? Claro. Me El parecería tema de censo, complicado. ver a qué sector de la población estudiaban en ese momento. Claro. Yo creo que lo importante es saber que no, eso, el detalle que han subido en los últimos 45 años tiene que ver con quién hizo y cómo lo midieron, ¿no? Pero es importante saber que sí, es verdad que el colectivo LGTB, el porcentaje es mucho más alto de suicidios, de intentos de suicidios, de depresión, de tendencia a problemas de salud mental, también más problemas a veces de salud física. Entonces, es un colectivo vulnerable, como en varios aspectos todavía. También en Europa, también en España. Sí. Con este tema un poco de lo que estábamos hablando, me parece muy interesante lo que ha mencionado Pepe, porque al final que haya más visibilidad obviamente también hace que las estadísticas sean más fidedignas y más realistas, porque obviamente si sabes que las personas ya se identifican como LGTB, pues entran dentro de la estadística, ¿no? Entonces, un poco la siguiente pregunta ya va más un poco a la identificación y a cómo realmente este progreso que hemos tenido va en torno a realmente ser cada vez más libres y ser cada vez más capaces de llevar unas vidas más abiertas, más felices en un entorno europeo y occidental como el que estábamos refiriendo, ¿no? Estaba un poco específicamente hablando de el porcentaje de personas identificadas dentro del colectivo en España y en Europa, ¿no? Son unos porcentajes pequeños dentro de lo que cabe, pero un poco por ver más o menos cuál es vuestra perspectiva en este punto, ¿no? Yo, Tomás, mientras van contestando a la pregunta, quería comentar un poco la pregunta anterior. Vamos a ver, creo que la pregunta anterior también se refiere a un tema que nos cuesta aceptar, y es que distintas personas dentro del LGTBIQ+ van a afrontar distintos problemas. Y una de las cosas que estaba comentando Mayan es que quizá esa manía o esa tendencia a pensar que hay determinados problemas que ya se han superado puede venir del hecho de que nosotros nos fijamos en el colectivo más visible, que es el de los hombres, gays, cis, y a partir de allí sacar conclusiones. Entonces, claro, es de color de rosa, es fantástico. Es fantástica la situación, ¿no? Porque, claro, la visibilidad y el tipo de visibilidad que tiene este colectivo está muy fabricada, muy manufacturada y oculta todo tipo de, sobre todo, problemas mentales. O sea, la salud mental no aparece como un problema de un hombre cis gay, que, por supuesto, nada tiene que ver con el hecho de que así lo sea. Porque yo sí he visto estadísticas de cómo este colectivo también, este segmento de colectivo, contrata mucho más servicios de psicológicos, de atención psicológica, etcétera. Pero claro, porque se lo puede permitir también, porque otros ni siquiera pueden contratarlos, ¿no? Creo que el no ser capaces de segmentar todo el colectivo no nos permite ver los problemas que afrontan distintos segmentos. Y por eso nosotros hemos tenido que trabajar. Por eso nosotros hemos tenido que... Bueno, es que no que hemos tenido que trabajar, es que está en la naturaleza de nuestro trabajo como colectivo. El hecho de que cuando en un momento dado puede parecer que nosotros queremos rizar el rizo por hablar de un tema racial dentro del colectivo, es porque los problemas que afronta una persona LGBTIQ negra no tienen absolutamente nada que ver con muchos de los problemas que puede afrontar una persona que no lo sea. Precisamente porque en la posible invisibilidad de su opción o de su identidad, ya sea de género sexual, en la cuestión racial no es tal. Por lo tanto, una persona afrodescendiente tiene la misma visibilidad de esa vulnerabilidad dentro de un entorno con tendencias racistas que una persona trans. Y esto es una cosa muy difícil de aceptar para una persona gay, etc., ¿no? Entonces, los asuntos que afrontamos son distintos. Los problemas que afrontamos son distintos.
por referencia un poco a lo que estábamos hablando del tema de la visibilidad, es muy fácil identificar y decir cuánto ha subido la visibilidad del colectivo, tanto en Europa como en España, pero realmente es lo que tú dices, hasta qué punto estas estadísticas son fidedignas o representan solamente unos porcentajes correspondientes a hombres y mujeres blancas y género, o personas que no representan una minoría misma dentro del colectivo, y que cada vez más la visibilización de los colectivos trans o de otro tipo de identidades son un poco lo que nos permite realmente enriquecer el movimiento y no que sea simplemente perpetuar otro tipo de sistemas de poder como hablábamos antes al comienzo. No sé si... Claro, es que si te fijas, por ejemplo, nosotros tenemos movimientos que pretenden la abolición del género, como puede ser el movimiento feminista. Otros que pretenden la apertura del género, que serán, pues, quizá el movimiento más LGBT y plus, que de alguna manera está diciendo, bueno, abramos el género. Pero es que existen segmentos de nuestra sociedad que no tienen género, que no tienen derecho a género. Los inmigrantes no tienen género. Los inmigrantes no tienen género. Entonces, ni siquiera se plantean la sociedad que sean seres sexualizados. Es muy fuerte, pero es así. Nadie dice, pues esta persona que se acaba de bajar de la patera, ¿qué opción sexual tendrá? Pero claro que la tiene. Y cuando en un momento dado se le mete en un CIE, no se tiene en cuenta, ya no es un problema de qué baño va a ir, es que a lo mejor no tiene que estar en ese CIE y tiene que estar en otro. Pero como no tiene género ni tiene sexo, pues ala, como las vacas, pues ahí te metes y ya, pues ya veremos. Entonces, y estos CIEs no están en otra sociedad que no sea la occidental. El CIE es un invento occidental que está en la sociedad occidental. No estamos hablando de personas que estén lejanas y, claro, en sus realidades precoloniales tienen otros géneros. No, en nuestra sociedad, en la que supuestamente el género es algo tan importante, a otras personas se lo negamos y les desexualizamos, degeneramos, nunca mejor dicho. Entonces, creo que hay no solamente hay una cuestión de hasta qué punto las estadísticas son más fidedignas o no, sino a quienes incluso dejamos de contar, ¿no? Y dejamos de meterlas en nuestras estadísticas, ¿no? Está siendo bastante interesante. Lastimosamente nos quedan unos pocos minutos, o sea que sí me gustaría por lo menos escuchar a Pepe y a Mayan sobre esta reflexión tan interesante que ha hecho Ladis sobre la interseccionalidad, sobre todo en este tema que tiene que ver con identidades más profundas, de cara un poco a ir cerrando la conversación. Pues sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, me lo estaba planteando con la anterior pregunta, en el sentido de que cuando hablamos de, digamos, cuando vemos cuando hablamos de visibilidad y a quién colocamos como exponentes de una lucha o de exponentes de cuando se han conseguido ciertos derechos, normalmente son gente, se elige a gente que la sociedad, digamos, por lo menos occidental, pueda de alguna manera aceptar, siempre se trata que si es una persona trans, si es una persona no binaria, si es una persona, si una lesbiana, si está, siempre se va a tratar a que como ya tienen esa condición, no le vamos a añadir otra pelota más al malabar, no le vamos a añadir que esa persona sea racializada o que esa persona tenga movilidad reducida o que esa persona tenga cualquier otro factor que nos pueda despistar. Entonces, es cierto que hay un blanqueamiento de toda esta teoría queer, de toda la identidad de género. Yo creo que viene de una tendencia a pensar que si no, no se va a entender. Que si añadimos más capas a eso, que esas capas para mí son inseparables, creo que todo tiene que ir unido. Si añadimos más capas a eso, la gente creo que no se va a aceptar, que va a ser como rizar demasiado el rizo, como has dicho antes. Mayan, ¿tú quieres comentar algo para concluir? ¿Este tema o en general? No, o sea, al final, lastimosamente, es que ha sido muy interesante, pero hemos querido abarcar mucho en muy poco tiempo. Vale, entonces voy a decir dos palabritas de la fundación, si me permiten, ¿vale? Que creo que al principio dijiste que es también para niños y no, entonces solo voy a aclarar. Fundación EDI, primer lugar de acogida en personas LGTB y Q, todo.
que es de 18 a 30, ¿vale? Para personas que han sufrido de alguna LGTB-fobia, si es dentro de su país, si es dentro de su familia, dentro de la pareja. Y nuestra idea es dar un lugar seguro de máximo 1 año. Podamos dar el apoyo psicosocial, laboral y educativo según las necesidades de las personas para que puedan salir adelante para ser personas independientes y vivir libremente en la sociedad. Así que, nada, si alguien nos necesita nuestra ayuda, nos pueden contactar, Fundación EDI, y si alguien quiere colaborar con nosotros, también. Súper importante. Muchas gracias, Mayen. Y muchas gracias a Ladislao. Gracias por invitarme, claro. Muchas gracias a Ladislao también y a Pepe por expresarnos este espacio, por darnos su tiempo y sobre todo conversar sobre temas muy importantes, ¿no? Como dice Tomás, se nos ha quedado súper corto el tiempo. Teníamos muchas más preguntas que abarcaban diferentes temas sobre el colectivo, pero súper importante los insights y reflexiones que nos llevamos, pues, ¿no? Todo el tema de la visibilidad, de la fluidez de las cosas, ¿no? Del respeto, de la empatía, dentro también de nosotros mismos como miembros del colectivo, ¿no? Es súper importante. Así que, Tomás, no sé si quieres agregar algo. Pepe, si quieres agregar algo también. Para concluir, recordar que en el marco de la Semana del Orgullo, como dije al comienzo, hemos participado tanto en un evento de MyGWork y de Ready, de la red de empresas por LGTBI por la diversidad y la inclusión, y que, luego, justo después de esta sesión, si os quedáis conectados, entraremos a una sesión de collage y de una performance, y luego mañana por la mañana tendremos también una mesa redonda sobre gestión de la diversidad con directores de diversidad e inclusión en grandes compañías en España. Muchísimas gracias a vosotros, invitados y participantes de esta mesa. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado y que han estado participando. Y ha sido un placer teneros con vosotros el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Lanzas el otro.